Hola, mi nombre es Juanita Guadalupe González Argüelles y en esta ocasión hablaré sobre las complicaciones que afectan a la eficacia del negocio jurídico, que están reguladas del artículo 2090 al 2121 del Código Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza. Estas figuras jurídicas son muy importantes porque nos permiten modificar la forma en que este negocio jurídico va a producir sus efectos. Aquí depende de lo que acuerden las partes o lo que en sí establezca la ley. A una obligación puede comenzar a surtir efectos en una fecha que es determinada en un día cierto, o puede depender de que un hecho, un futuro, incluso se imponga una carga adicional al beneficiario. Para poder comprender bien este tema, voy a explicar las tres modalidades, que la primera es el término o el plazo, la segunda es la condición y por último la carga o el modo. Primero voy a hablar sobre del término o el plazo. El término o plazo en sí es una modalidad que fija el momento en que una obligación puede ser exigible o deja de producir estos efectos. Primero, en el artículo 2090 nos señala que existen dos tipos de plazos. El primero suspensivo, el cual retrasa la exigibilidad de la obligación hasta un día cierto, una fecha determinada, y el plazo extintivo, que pone fin a los efectos de la obligación cuando llega el día señalado. Aquí el día cierto es un día que está determinado que va a llegar, un día que algo que va a acontecer. Y también pues el artículo 2091 nos establece que el plazo puede ser preciso cuando se conoce exactamente la fecha del vencimiento, o impreciso cuando depende de que surja un acontecimiento que necesariamente va a ocurrir, aunque no se conozca el momento exacto. Asimismo, también nos habla del artículo 2092, donde nos aclara que si existe una incertidumbre sobre el acontecimiento va a ocurrir o no llegue a ocurrir, pues ya no se trata de un plazo, aquí se trata de una condición, que es donde cambiamos de modalidad, como puede así decirlo. Y finalmente, pues en los artículos 2096 y 2097 nos indican que el plazo pues beneficia al deudor, aunque este puede perder este beneficio si se llega a volver insolvente, si no otorga alguna garantía prometida o disminuye las que ya eran existentes. Asimismo, la condición es otro tipo de modalidad que nos afecta la eficacia del negocio jurídico. Aquí, de acuerdo con el artículo 2103, aquí nos define que la obligación es condicional cuando su existencia o su resolución depende de un acontecimiento futuro incierto. Aquí, a diferencia del plazo, no existe la certeza de que este hecho llegue a ocurrir. Aquí existen dos clases de condición. La primera es la suspensiva, que está regulada en el artículo 2104, donde nos dice que la obligación solo nace cuando se cumple el acontecimiento previsto. Mientras este hecho no llegue a ocurrir, el derecho aún no se puede exigir, no es exigible. La segunda nos habla de la condición resolutoria, que está prevista en el artículo 2105. En este caso, la obligación produce efectos desde el inicio, pero se extingue cuando la condición ya se llega a cumplir. Por eso es resolutoria, haciendo que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes del negocio jurídico, como si nunca hubieran llegado a existir. El artículo 2106 nos establece que una vez cumplida esta condición, sus efectos generalmente se retrotraen al momento en que se celebró este negocio jurídico, salvo que las partes o la naturaleza de este acto pues disponga algo diferente. Mientras que la condición permanezca pendiente, el artículo 1107 también nos señala que las partes deberán abstenerse de realizar actos que impidan su incumplimiento. El obligado no puede impedir o realizar actos que impidan que se pueda realizar esta condición para que la otra persona, el beneficiario, pues pueda exigir su derecho. Además, el posible beneficiario puede realizar estos actos que son para conservar y garantizar que el derecho se podría adquirir pues en un futuro. También los artículos 2108 al 2112 nos regulan diversos supuestos especiales. Un ejemplo de ello es que cuando la condición física o jurídicamente imposible provoca la inexistencia del negocio jurídico o simplemente se tiene por no puesta. También ocurre lo mismo con condiciones que son contrarias a la ley o las buenas costumbres, que quiere decir que sean ilícitas, por lo cual se tendrán incluso que pueden ocasionar alguna nulidad absoluta en el negocio. También
cuando el cumplimiento de la condición depende exclusivamente de la voluntad del deudor, también será nula. Y si el obligado impide voluntariamente que la condición se cumpla, pues la ley considera que esta condición se tendrá por realizada para evitar que se obtenga algún beneficio pues de su propia conducta. Y finalmente, para terminar con el tema de la condición, pues en los artículos 2113 al 2116 nos regulan los efectos de las condiciones que están sujetas a un plazo determinado y que establecen que si sucede el bien objeto de la obligación y se pierde, se deteriora o se mejora mientras que esta condición aún está pendiente, señalando quién debe de asumir los riesgos y aprovechar los beneficios. Y por último, el modo carga, que se le conoce también como condición modal, que está regulado en el artículo 2117 al 2121 del Código del Estado de Coahuila de Zaragoza, que consiste en una declaración accesoria de la voluntad, mediante la cual quien realiza una liberalidad, como una donación o un testamento, le impone al beneficiario una obligación adicional, que de acuerdo con este primer artículo del 2117, a la carga puede consistir en usar un bien de determinada manera o darle un destino específico. Además, el artículo siguiente nos establece que también puede consistir en realizar una prestación a favor de un donante o de un tercero. Y en el artículo 2119 nos señala que esta obligación nace desde que se celebra un negocio jurídico, en el caso de ser contractual, o desde que el testamento produce efectos si esta carga es testamentaria. Y si el beneficiario incumple esta carga, el artículo 2120 le concede a quien la impuso, y en su caso a sus herederos, el derecho de demandar la revocación de esta liberalidad. Finalmente, nos habla que el artículo 2121 nos establece que cualquier interesado puede exigir el cumplimiento de esta carga e inclusive el Ministerio Público cuando esta modalidad implique un interés pues social. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.